faltaba que ustedes digáis, tú también, Juan. Gracias, gracias. Gracias. Amén. El Señor es guapo y nos hace guapos. ¿Qué le vamos a hacer? Qué bueno, qué bueno. Qué bueno poder estar juntos. Compartía en esta mañana ahí en San Pedro cómo en la Costa del Sol, a diferencia que desde muchos otros sitios, el fin del verano marca una nueva temporada, ¿verdad? En otros lugares aún de España, del mundo, todo el mundo termina y empieza cosas en diciembre y enero. Pero aquí, y estamos en el último culto de agosto, el fin del verano es como que terminan cosas y empieza un nuevo tiempo. Y vaya anito, ¿verdad? Vaya 2020. No sé si tú cuando estás planeando los propósitos de año nuevo, alguno de ellos era tener 5 mascarillas diferentes en tu casa. Si te podías imaginar una estampa como esta. Yo cada vez que salgo a la calle me impresiono porque me parece que estoy dentro de una película. Y aún viendo películas veo aglomeraciones de personas y me empiezo a distancia, quiero poner en las películas distancia de seguridad, ¿no? Porque estamos viviendo un tiempo muy diferente, inesperado, y la pregunta que nos avasalla es, ¿ahora qué? Yo me hago esa pregunta. ¿Ahora qué? Si muchas veces aquellos que tienen un trabajo estacional después de verano se preguntan, ¿ahora qué? ¿Cuánto más este año? Muchas familias se preguntan, ¿y ahora de qué vamos a vivir? ¿De dónde vendrá mi sustento? ¿Y ahora cómo volverán los niños al colegio? Es una de las preguntas que desde 9 de la mañana hasta por la tarde nos ha bombardeado esta semana en los diferentes programas de tertulia. ¿Nos confinarán de nuevo? ¿Cuántos se han hecho esta pregunta? Son preguntas y parece que no solo no tenemos respuestas, sino que no podemos hacer nada para que la situación cambie. Y hay un peligro, hay una tentación en este tiempo que es sentarnos, que es estancarnos y esperar que algo suceda. Por eso me encantó descubrir que el domingo pasado, cuando vino a San Pedro y a Marbella, el pastor Guillermo trajo un mensaje titulado «Seremos parte de milagros». Un milagro es una acción sobrenatural de Dios en medio de una vida, una tierra, una familia, una casa, un lugar. Y creo que más que nunca, donde muchas veces encontramos que ya no podemos confiar en una solución del Estado, no podemos acudir a los mismos sitios que íbamos antes, más que nunca necesitamos que la mano poderosa de Dios esté sobre nuestras vidas. Cuando el resto de esperanzas desaparecen, el resto de fuentes se secan, qué bueno es saber que podemos ir a la fuente de agua viva. Y creo que necesitamos recibir este mensaje de esperanza en nuestro corazón. Y meditando en este tema de los milagros, pensaba que aún mucha gente que no es creyente ansía y espera un milagro. Quizás lo hace besando una estampita. Quizás espera, porque son ateos, un golpe de suerte, que le toque la lotería este año y sus problemas desaparezcan. Pero muchos ansían un milagro. Pero el Señor para sus hijos ha preparado un camino diferente. El Salmo 23, en el último versículo, dice que el favor, el bien de Dios y su misericordia nos seguirían, nos perseguirían día tras día. Y el Señor no nos llama a ir detrás de un milagro, no nos llama a sentarnos esperando a ver si Rusia, si España, si Argentina o Bélgica sacan una vacuna que nos devuelva a la normalidad. El Señor dice que estamos llamados a ver cómo la mano de Dios nos sigue y nos acompaña día
tras día. Si no te lo has creído, el Evangelio de Juan dice, estas señales seguirán a los que creen. Y el Señor prometió que en la vida de un hijo suyo iba a haber prodigios, señales, la acción sobrenatural de Dios se iba a manifestar. ¿Cuántos lo creen? Amén. Gloria a Dios. Por eso, si te sientes atascado, si sientes que no puedes hacer nada en medio de una situación que te detiene, que te paraliza, el Señor hoy quiere cambiarnos la mentalidad para que tengamos una mentalidad de milagros. Hay algo mejor que recibir un milagro, es tener una mentalidad de milagros. Si quiero que me acompañes a Juan capítulo 5 y allí descubriremos 3 características de las personas que tienen esta clase de mentalidad. Juan capítulo 5. Qué nombre tan bonito este, ¿no? De la Biblia, la verdad. Me gusta este libro. Juan capítulo 5, versículo 1, dice así, tú conoces esta historia. Después de estas cosas, había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórtigos, y en estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el primero que descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Y cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba mucho tiempo así, le dijo, ¿quieres ser sano? Señor Jesús, te entregamos este tiempo, te entregamos esta palabra. Por favor, no nos dejes salir de aquí igual. Señor, si hay alguno de los presentes que se siente paralizado por una enfermedad, por una situación familiar, quizás por algo que ocurre dentro suya, en su alma, siente que no hay progreso, que no hay avance y que él no puede hacer nada para que la situación cambie, que en esta hora, Señor, podamos recibir un cambio de mentalidad y podamos ver tu mano poderosa obrando en pequeños y grandes detalles. Podamos ver cómo el propósito perfecto para el cual tú nos diseñaste acontece en nuestra vida, Señor. Y somos aquellos que facilitan milagros. Somos aquellos que son canales para que tus milagros, para que tu amor, para que tu gracia inunde esta ciudad. Señor, bendecimos Marbella, bendecimos España. Señor, en medio de las tinieblas es cuando más brilla tu luz. Y pedimos, Señor, levanta tu iglesia en Marbella, levanta a tu iglesia en cada punto de este país, que en medio de este momento de necesidad, tu luz se vea a través de tu pueblo. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Había un estanque en Jerusalén que era prácticamente un santuario. Si había un lugar donde el judío iba cuando quería hallar algo de Dios, era Jerusalén, la ciudad santa, la ciudad donde estaba el templo y habitaba el arca. Pero no solo el templo era un lugar especial, sino que un estanque que en primer lugar se utilizaba para lavar las ovejas que iban a ser sacrificadas, se convirtió en un lugar atestado de enfermos llamado Betesda, casa de misericordia. ¿Por qué? Porque contaban los lugareños de aquel lugar que un día milagrosamente
sin explicación alguna. Ellos lo atribuían a un ángel. Ese estanque de agua cerrada, se movió el agua y el primer enfermo que descendió fue sano. Y esta creencia, esta superstición que la Biblia no nos aclara si era una creencia popular o era algo que realmente sucedía, hizo que se construyeran 5 pórticos, 5 terracitas, para que todos esos enfermos que esperaban su milagro estuvieran de la forma más cómoda posible. Y en medio de esa multitud llena de necesidad, destacaba un hombre. Destacaba un hombre. Muchos enfermos llegaban, otros seguían, pero había un hombre que año tras año, día tras día, permanecía allí. Él llevaba enfermo 38 años. ¿Cuántos de los presentes tenemos menos de 38 años? Más que la vida de los que hemos levantado las manos. Yo me imagino que después de 38 años enfermo, uno ya no recuerda lo que es estar sano. Era una situación desesperante y agoniosa. Él esperaba un cambio, un milagro, un golpe de suerte que nunca llegaba. Y no sé si alguno de los presentes se ha sentido así por meses y años, estancado, sin progreso, aún habiendo conocido a Dios. Y yo, antes de continuar, te animo a revelarte a esa sensación. Es verdad que todo tiene su tiempo debajo del sol. Es verdad que hay temporadas de llorar y temporadas de reír. Hay temporadas para arrancar y para destruir cosas que estaban mal. Y hay temporadas para edificar. Y todo Dios lo hace hermoso en su tiempo. Aún el tiempo de angustia, cuando Dios está presente, es un tiempo de bendición y de transformación. Pero la Biblia declara que la senda del justo, uno de mis pasajes favoritos, es como la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. El libro de Proverbios lo dice. La senda del justo no es una senda intermitente. Dios nos llama cada día a experimentar mayores niveles de gracia, nos llama a conocerlo más profundamente, a tener una relación más firme con Él y a que esa relación interna con Cristo se vea en el exterior. No te estoy hablando de tener dinero o ropa en el armario, te estoy hablando de esa prosperidad, esa bendición que se manifiesta en primer lugar en el alma. En el alma. Así que si te sientes estancado, paralizado, que algo bloquea tu camino y necesitas la intervención sobrenatural de Dios, este mensaje es para ti. Y si algo me gusta de esta historia, porque hay muchas historias de milagro donde el enfermo clama, corre detrás de Jesús y recibe su milagro. Pero en esta historia, la Biblia dice que Jesús vio al paralítico y supo su condición. Y quiero decirte en primer lugar que Dios te ve y Él se ha parado a conocer tu situación. Él conoce tu angustia, Él conoce tu dolor y Él se ha movido. Él ha movido el cielo, Él se ha acercado porque Él no quiere que permanezcas en un lugar de tristeza y de muerte, sino quiere traer vida y vida en abundancia. Y esto hace posible el milagro. Pero cuando Jesús se acerca, lo ve, versículo 6, le pregunta, fíjate qué pregunta, ¿quieres ser sano? Es como preguntarle a alguien en la cora del paro, ¿quieres un buen trabajo? Oye, pero si estoy en la cora del paro, ¿para qué crees que he venido aquí? Es como que un médico
que recibe un paciente que está sufriendo algún mal, le pregunte, oye, ¿quieres que te ayude? Me aburría en mi casa y no tenía con quién hablar. ¿Para qué crees que he venido? Sin embargo, aunque parece obvia, la respuesta no fue la pensada. Si tú estás enfermo y te preguntan, ¿quieres ser sano? ¿Qué respondes? Sin embargo, la respuesta de este enfermo fue, no tengo a nadie que me meta en el estanque cuando se agita el agua. Y entre tanto que yo intento ir, otro desciende antes que yo. Y la respuesta a las preguntas de Jesús muestra que este hombre no solo estaba paralítico en su cuerpo, sino que su mente, su mentalidad estaba paralizada. En primer lugar, estaba paralizado por una mentalidad supersticiosa. ¿Por qué? Porque su atención estaba en un lugar. Su fe estaba en Betesda. Él había escuchado que allí ocurrían cosas y él había invertido dinero y él había malgastado su vida esperando que el lugar trayera sanidad. Y cuando nuestra fe está en un lugar, allí detrás hay superstición. Y tú dices, bueno, mi fe está solamente en Jesús. Pero ¿cuántas veces tú y yo esperamos que los milagros, los cambios, los toques de Dios, la transformación de nuestra vida ocurra en un congreso, ocurra en un retiro, ocurra en un campamento? Allí sí ocurren milagros. Quizás alguno vino de su país ya creyendo en el Señor y alberga recuerdos de su juventud donde había un mover y dice, si estuviera allí todo sería diferente. Y sin darnos cuenta, muchas veces tenemos una mentalidad supersticiosa. ¿Hay algo que te confieso que me gustaría hacer? No tengo problema que alguien me lo regale. Es ir con mi mujer a Israel, conocer este estanque y otros sitios donde Jesús estuvo, conocer esa historia. Creo que tiene que ser algo hermoso. Pero he visto cristianos que gastan miles de euros para que Israel les cambie la vida. Mentalidad supersticiosa. Este paralítico creía que el poder estaba solamente en ese lugar. No solo eso, sino que él esperaba una señal. Él esperaba que en ese estanque las aguas se movieran. Yo me imagino tomando con su termito de café ahí al lado para no dormirse. No vaya a ser que a las 3:35 de la madrugada el ángel zambullera al agua y él se lo perdiera por dormilón. Esperando una señal. Y he visto muchos creyentes, más de lo que me gustaría, que esperan que haya una señal. Van a un retiro de un joven soltero que espera casarse pronto, por lo menos antes de la venida de Cristo. Y dice, Señor, que la mujer que tienes para mí, si está aquí, vaya con una camiseta verde, con puntitos rosados y líneas amarillas. Si aparece, esa es la mujer. Cristianos que su manera de relacionarse con Dios es, ¿qué me quieres hablar, Señor? El valle de los huesos secos. No. Te amo. Ay, el Señor me habló. Y el Señor le habla a la quinta, a la sexta. De chiripa. A veces el Señor habla así ya porque no tiene remedio. O sea, si no le habla así no se entera. Pero
supersticiones, señales, o no te ha pasado, seguro que te ha pasado, de ir a un evento, ir a un culto, quizás ese culto hay un invitado especial, te has visto que tenemos a veces más fe cuando hay un invitado especial, y de repente hacen un llamado al altar. Quien tenga una necesidad, quien quiera recibir un toque del Señor, pase adelante. Y ahí empiezan a orar y tú quizás saliste el primero. Estás de reojo mirando a ver si ya viene cerca tuya. O a veces hay alguien filmando el momento y de repente tú estás distraído, te enfocas y te vuelves espiritual, ¿no? Cosas que pasan ahí en el altar y de repente entras el primero, te vas el último y nadie ora por ti. Y tú esperabas que si el Señor quería tratar tu vida, alguien se acercara, tocara tu hombro y te dijera, así dice el Señor. No estoy diciendo que Dios no bendice en esos momentos. Estoy diciendo que en ese momento nuestra fe no está en el Dios que puede hablarnos con una persona de por medio, directamente a través de un burro, si no pregúntanle a Balaam, de la forma que él quiera. Y a veces nosotros limitamos el obrar de Dios a una forma concreta. Si no, piensen en la cena, 38 años paralítico. Y Jesús, el creador del cielo y de la tierra, Rey de reyes, Señor de señores, a su lado, y en vez de estar mirando a Jesús, que era el que podía transformar su vida, él estaba mirando el agua. Y a veces ese tipo de fe en supersticiones evangélicas nos impide recibir lo que el Señor. Y para que ninguno se sienta mal, a veces vamos al contrario. Yo he conocido otro que dice, yo no paso adelante. Yo, si el Señor me tiene que tocar, que me toque en la silla. Ni un extremo ni otro. Tú guiado por el Espíritu Santo, porque quizá el Señor quiere ministrarte a través de alguien. Pero que tu fe esté en Jesús. Mira, y por último él estaba mirando a otros. Jesús le pregunta, ¿quieres ser sano? Y el Señor dice, es que nadie me ayuda a entrar. Ay, encima al contrario, se me adelantan, no me dejan. Y muchas veces nuestra fe está en las personas. Dios utiliza momentos y lugares, Él se mueve en momentos y lugares concretos. Dios a veces muestra señales, puede ser, pero nuestra mirada tiene que estar en Jesús. Mira, te cuento una historia verídica. Pasó en una conferencia misionera. Un hombre estaba esperando recibir oración. Yo estaba a pocos metros. Había 2 pastores invitados que estaban orando por la gente. Y de repente, uno de estos pastores va a orar por este hombre. Y este hombre dijo, no, yo quiero que ore el otro pastor que tiene más unción. Literal. Basado en hechos reales. Como las películas. Y a veces pensamos, me he enfriado porque tal persona no está a mi lado. Mujeres, me he enfriado porque mi marido no toma su lugar como cabeza de familia. Hello. Una vez un joven casado me dijo, esto me ha pasado porque mi mujer no ha orado. Hello. No diré nombres. Una mirada supersticiosa es una mirada, una mentalidad que le da poder a las personas, y esta clase de mentalidad nos impide ver a Jesús. Jesús le dijo, ¿quieres ser sano? Aquí está la solución. No puedo, no me dejan. Nos impide ver lo que Dios quiere hacer en ese momento, porque lo que verdaderamente tiene poder es la persona de Jesús. El que verdaderamente puede obrar un milagro es Jesucristo de
Nazaret. Recordaba esta mañana esta hermosa canción. No era la sombra, ni tampoco Pedro, era porque Pedro tenía el espíritu del Nazareno. Nazareno, no. No es la sombra, no es Pedro, no es Paco, no es Juan. Es el Señor obrando, es el Señor obrando. Y el milagro comienza cuando volvemos a mirar a Jesús. La primera característica de aquellos que tienen una mentalidad de milagro, aquellos que viven experimentando el favor del Señor, es que tienen su mirada enfocada plenamente en Jesús. Y hoy quiero decirte, no esperes en una ayuda del gobierno, no esperes en el trabajo que te va a enchufar tu primo, no esperes en los hombres, espera en Jesús. De hecho, cuando Jesús le pregunta, ¿quieres ser sano? Lo que está diciendo es, ¡hey, aquí estoy! Y el Señor se ha acercado. A través de la cruz Él se ha hecho cercano a nosotros. Pero si algo creo firmemente es que el coronavirus ha permitido, o el Señor en medio de ello quiere que la iglesia le vuelva a mirar a Él. Quizás antes estábamos procurando estabilidad en la economía. Quizás antes estábamos depositando la confianza en nuestra salud y de repente todo se va al garete. Y detrás de esas situaciones el Espíritu Santo toca la puerta de la iglesia. Lo he predicado hace unos meses, pero lo vuelvo a repetir para decir, hey, aquí estoy, miradme a mí, miradme, buscadme y viviréis. Y es el momento de mirar a Jesús. Primero, si quieres vivir milagros, mira a Jesús. Segundo, obedece su voz. Jesús le dijo, versículo 8, levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado, tomó su lecho y anduvo. Y era día de reposo aquel día. Cuando tú puedes leer los milagros, hacer una comparativa, y tú vas a ver que Jesús es la clave, pero en segundo lugar, hay una palabra de Jesús que lo cambia todo. 38 años de parálisis, pero 5 palabras. Te las repito, levántate, toma tu lecho y anda. 6 palabras transformaron una parálisis de 38 años. Si te sientes paralizado, ¿sabes lo que necesitas? Una palabra del Señor. Una palabra del Señor. Una palabra del Señor. Por tu palabra echaré la red. Una palabra del Señor. No sé si alguien está pagando hipoteca y quizás lo que necesitaría es que alguien me cancele la hipoteca y ahí estaré tranquilo. O me compre una casa que el alquiler que pago es muy caro y yo estaría relajado. Lo que necesitas es una palabra del Señor. Si tú examinas los milagros de Dios, las palabras son la clave. Mira, Juan desvela 7 señales. El milagro que estamos leyendo es una de esos señales, milagros que muestran que Jesús es el Hijo de Dios. Y en cada una de esas señales hay una palabra. Juan 2, las bodas de Caná, el primer milagro de Jesús, convertir el agua en vino. María le dice, chiquillo, Jesús, se han quedado sin vino, no vas a hacer nada. Jesús le dice, pero es que no es el momento. Bueno, voy a hacer algo. ¿Y qué dice el Señor? Llenad las tinajas. Una palabra que muchas veces es una orden. En la mayoría de milagros no hay solamente una palabra, sino que hay una orden. Porque la palabra se hace viva en nuestro corazón cuando en nuestro corazón responde a la palabra con obediencia.
¿Sabes por qué mucha gente recibe mil promesas de Dios y no las vive? No es porque Dios sea mentiroso, sino porque en vez de responder con obediencia, han respondido con negligencia. Llenad las tinajas. Y mientras las tinajas eran llenadas, ese agua era transformada en el mejor vino que los comensales habían probado en toda su vida. Una palabra, Juan capítulo 4, un padre recorre kilómetros para encontrarse con Jesús y pedirle auxilio porque su hijo se estaba muriendo. Y le dice, Jesús, ven, yo te pago el viaje. Te reservo un hotel de 5 estrellas con buffet libre. Sí, en el desayuno hay bacon y hay huevos. Jesús, pero ven, necesito que toques mi casa, que sanes a mi hijo. Y el Señor responde de forma inesperada, porque el Señor suele responder de una forma inesperada. Y le dice, ve, tu hijo vive. Él esperaba un milagro presencial de Jesús, pero Jesús suelta una, ve, tu hijo vive. Y el hombre creyó la palabra, fue, y cuando llegó, su hijo estaba sano por una palabra de Jesús que fue recibida con obediencia y fe. Hay un tándem. Hay un equipo indestructible, es cuando Dios habla y tú y yo obedecemos. De hecho, la semana pasada predicó de otra de las señales, la multiplicación de los panes y los peces. Allí había un pincho de tortilla, había una merienda, había una mijita de nada. Y 5.000 muertos de hambre. Y el Señor, cuando solo había una merienda de un niño, le dice a sus discípulos, recostad a la gente. No sé si tú has estado con gente cuando tiene hambre, pero la gente cuando tiene hambre está de mala leche. ¿Cuánto les ha pasado? ¿Se han puesto de mala leche con hambre? A mí me pasa. Imagínate tú, que siendo el discípulo de Cristo, que le tienes que anunciar a todo el mundo que va a comer cuando solo ves de refilón una merienda de un niño. Sin embargo, en fe, estos discípulos dijeron, si Dios lo dice, Él algo hará. Y empezaron a organizar a la gente y mientras repartían, ese alimento se multiplicó por una palabra que es respondida en obediencia. Porque cuando el Señor habla, hasta los muertos obedecen. Lázaro, 3 días muerto. Lázaro, ven fuera. Y Lázaro resucitó. Lo que pasa es que muchas veces nos cuesta más obedecer a los vivos que a los muertos, porque para obedecer muchas veces hay que morir a lo que pensamos o creemos, porque nos encanta jugar a ser Dios. Dios, mira, tendrías que moverte así, ya sabes. Tendrías que tocar así mi familia. Y nos encanta. Dios sabe lo que hace. Si Él te habla, obedécele, porque sus palabras son vida y son paz. Pero ocurre algo, que esto ocurrió un día de reposo, un sábado. Y dice el versículo 10 al 13, yo te lo voy a resumir, que los judíos vieron al que había sido sanado, cargando su lecho, tal cual el Señor le había ordenado. Y lejos de decir, hoy Paco, qué bueno estás de pie después de 38 años. Ellos decían, no te es lícito cargar un lecho el día de reposo. Estás quebrantando la ley. Y si hay una mentalidad que nos impide vivir los milagros de Dios, es la mentalidad religiosa. La mentalidad religiosa es negativa. Al religioso es como el corrector de Word. ¿Cuántos han utilizado Word alguna vez? ¿Viste? Que cada 2x3 te subraya palabritas en rojo. Y los religiosos están atentos diciendo, se equivocó en esto. Esto no es totalmente correcto. Aquí hablo un poquito más fuerte. Aquí hablo flojo. Son detectores de errores
por excelencia. Y Jesús, cuando vino a la tierra, Él vino a traer vida, no vino a traer noes. Él vino a traer síes, sí a su amor, sí a su esperanza, sí a su vida, sí a la transformación de tu casa, sí, sí. Explicaba que es como que tú estés con un coche semidestartalado, que te deje tirado cada 15 kilómetros y de repente te regalan un Maserati con gasolina pagada, porque si no la gasolina del Maserati es bastante cara, hay que tener un sueldo para soportar eso, y gastos mecánicos de por vida. Y que tú sigas llevando el cochecito destartalado. Cuando tú recibes un Maserati, tú echas al desguace ese coche y empiezas a disfrutarlo. Y cuando uno es creyente, deja de hacer aquello que está mal, que le alejaba de Dios, porque ha recibido novedad de vida. Porque ya no merece perder el tiempo en aquello que solamente les daña. De hecho, ellos estaban añadiendo cosas que ni la palabra decía. El Antiguo Testamento no decía que no se podía cargar un lecho, ni que no se podía sanar. Ellos añadían a la palabra de Dios. Y el Señor quiere que entendamos que su palabra no es información. Uno puede saberse 28 versículos de memoria y es bueno memorizar la Biblia. Sin embargo, caminar muerto. Su palabra es vida y paz. Vida, paz, aun cuando el Señor te dice algo que no te gusta. El propósito de esa palabra es darte vida y darte paz. Y yo te animo hoy a que obedezca su voz. Y en tercer lugar, hay algo que ocurre en el versículo 14 que llamó poderosamente mi atención. Dice que después de este encuentro entre el paralítico y los religiosos, Jesús sale al encuentro del paralítico una vez más en el templo y le dice: mira, has sido sanado, no peques más, para que no te venga alguna cosa peor. Wow. Mira, no peques, mira, has sido sanado, no peques más, para que no te venga alguna cosa peor. Hay gente que se ha perdido en las señales y milagros. Han tomado las señales, los milagros como un fin y no como un medio. El Señor se manifiesta de forma sobrenatural en nuestra vida. ¿Cuántos han recibido sanidad del Señor alguna vez? Gloria a Dios. ¿Cuántos han recibido una provisión milagrosa de parte del Señor? Amén. Gloria a Dios. ¿Cuántos han recibido un consuelo imposible de fabricar con el hombre? Estabas hecho polvo y de repente el Señor te toca y cambia tu vida. El Señor viene a nuestra vida porque nos ama, porque Él quiere hacernos bien, pero porque ahí Él quiere comenzar un proceso donde vivimos continuamente experimentando su bendición. Y muchos viven un milagro, pero no una transformación. Yo he visto a lo largo de mi vida cristiana mucha gente que recibe a través del Señor milagros poderosos, pero en cuanto Dios le restaura el matrimonio, dejan de seguir al Señor. En cuanto su situación trágica que les trajo a la iglesia, Dios se la resuelve, ellos dejan de venir al Señor. ¿Y qué ocurre? Que tarde o temprano vuelven a la misma condición o a una condición peor. ¿Por qué? Porque han tenido una mentalidad superficial.
Muchos buscan a Jesús para que les solucione simplemente los problemas terrenales. Y el Señor sana, prospera, liberta y soluciona problemas terrenales. Pero para que tú abras los ojos y te des cuenta que lo más valioso no es lo terrenal, sino es lo eterno. Para que ese milagro te muestre que Dios te ama y que Él tiene cosas mejores para tu vida. ¿Recuerdan lo que le sucedió a Pedro? Él había trabajado la noche y no había pescado ni siquiera un boquerón. Y él vuelve fatigado y el Señor le dice, echa la red. Él la echa y cosecha la pesca más grande de toda su historia en la mar. Era el día más boyante de su empresa pesquera. Y Jesús le dice, deja tus redes y sígueme. Quiero transformarte de pescador de peces a pescador de hombres. Dios se había obrado en lo temporal, pero Dios tenía algo más profundo. Pero lo triste es que mucha gente se queda con las redes llenas y no con aquel que es poderoso para llenar las redes cada vez que haga falta. Y Dios hoy quiere que vivamos con propósito. Mira, los milagros vienen para señalar a Jesús. Y Jesús viene a transformar tu vida. Y me gusta que le dice, oye, ¿ya estás sano? Ok, ¿cómo van esas piernas, Paco? Wow, van fantásticos. Porque Paco había salido y dice, güey, ahora puedo vivir la vida, ahora puedo bailar la Macarena. Ahora puedo disfrutar en la verbena del pueblo porque ya no estoy paralítico. Puedo viajar por el mundo. Paco, has sido sano. ¿Ahora qué? Y el Señor le dice, no peques más. Y para mí esto significa no sigas viviendo sin propósito. A veces tenemos una concepción limitada del pecado. Pecado es cosas que ofenden a Dios, cosas que van en contra de su justicia, pero pecado literalmente significa errar al blanco. Messi, y entiéndanme el ejemplo, Messi está de moda últimamente, Messi, si hubiera sido panadero, hubiera pecado para los aficionados del fútbol. Porque semejante talento futbolístico que se pierda, y no es nada malo ser panadero, en un oficio para el cual él no tiene cualidades extraordinarias, sería un desperdicio. Einstein, si hubiera sido tenista, un tenista mediocre, no hubiéramos perdido un gran científico. Y el Señor dice, deja de vivir con un propósito equivocado, deja de fallar en tu vida, porque a veces en la vida caminamos y quizás conseguimos un trabajo mejor y vemos que ciertas cosas nos van bien, pero te sientes fuera de lugar. Pero cuando tú te rindes al Señor y comienzas a vivir en obediencia a Él, comienzas a escuchar su voz cada día y obedecerle, de repente sientes, sabes que estás viviendo para aquello que Dios te creó. Eso es dejar de pecar, es aceptar el propósito que Dios tiene para tu vida, abrazarlo y no soltarlo por nada del mundo. ¿Por qué el hombre que escondió el talento recibió, Mateo 25, lo puedes leer en tu casa, una reprimenda tan severa? Si él no había hecho nada malo, había escondido un talento, porque no estaba haciendo aquello para lo cual fue creado. Y muchas veces hay jóvenes y adultos que no terminan de disfrutar la vida con Dios porque no abrazan, no entienden que Dios le ha llamado para inspirar, para transformar a través de lo que Él pone en tu corazón. Cuando uno peca, se daña a sí mismo. Cuando uno peca, le impide a otros de disfrutar de lo que Dios ha puesto solamente en tu vida. Y Dios hoy no solamente te quiere dar una lista de noes, sino Él te quiere decir, oye, tengo una vida con propósito, deja de dar vueltas en el desierto y
Abrázala. No vaya a ser que te venga algo peor. ¡Wow! ¡Qué advertencia! Muchos creen que las advertencias duras solo están en el Antiguo Testamento. No es así. Porque, piensa, este hombre había estado 38 años paralítico. ¿Hay algo peor que estar 38 años paralítico? ¿Algo peor que estar 38 años postrado, imposibilitado? Sí, es estar una eternidad paralítico. Y el Señor le está diciendo, hice un milagro en tu cuerpo, pero déjame transformar tu alma. Quiero cambiar tu vida. Quiero marcar tu eternidad. Y el camino más seguro al cielo es vivir cada día en la voluntad de Dios. Y quizás tú escuchas, voluntad de Dios, yo no sé para qué Dios me ha creado. Algunos imaginan un estadio lleno de gente y respondiendo amén y amén a todos los que dicen. Mira, la voluntad de Dios es que cada día que te despiertes le digas, Señor, ¿qué quieres que te haga? Y dispongas tu corazón a lo que Él ha preparado. Que vivas centrado en Jesús y centrado en Jesús sirvas a los demás. Eso se manifiesta en pequeños detalles. Y de ahí Dios te llevará hacia donde te quiera llevar. Pero no pensemos ahora mismo en cosas extravagantes. Piensa en esta noche al salir de aquí. Señor, si de camino a mi casa quieres que bendiga a alguien, muéstramelo, guíame, Espíritu Santo. Mañana antes de salir en el trabajo puedes maquillarte, puedes peinarte, pero antes dile, Señor, no solamente quiero hacer un trabajo excelente, quiero que tu amor se vea en mi vida. Y esas pequeñas oraciones, disposiciones de corazón, harán que tu vida cristiana sea ligera, sea gozosa y que ni siquiera tengas la distracción de pecar. Y no te confundas, todos pecamos, somos débiles. Pero hazme caso, escúchame. Soy jovencito, pero llevo un peregrinaje largo en los caminos del Señor. Cuando estás donde Dios quiere, ahí estás seguro. Ahí estás seguro. Y me cautiva esta pregunta. ¿Quieres ser sano? Y creo que el Señor se acerca a nuestras vidas. Aquellos que nos sentimos quizás estancados, limitados, paralizados. Y el Señor te dice, ¿quieres ser sano? ¿Quieres que mi mano se pose sobre tu vida? ¿Quieres un cambio? ¿Quieres mi ayuda? ¿Verdaderamente lo quieres? Porque Dios no va a trabajar si tú no quieres. Muchos lloran por su situación, lloran por su vicio, pero no quieren salir del vicio. Lloran que el Señor los libere del vicio del tabaco y tienen una cajetilla de tabaco en el bolso por si les entra las ganas otra vez. Muchos oran, Señor, restaura mi matrimonio, pero no están dispuestos a obedecer lo que el Señor dice acerca del matrimonio. ¿Quieres? ¿Estás dispuesto? ¿Vamos con todo en esto o no? Ponemos toda la carne en el asador y escuché una historia, no es verídica, es ilustrativa, que Jesús antes de la pandemia, por supuesto, entró en un bar petado de gente. Y estoy terminando, gracias si me puedes ayudar. Petado de gente. Y Jesús entra y de repente allí hay un ciego con su bastón y Jesús se acerca, le dice, ¿quieres ser sano? ¿Quieres recibir la vista? El ciego dice sí, de repente pone sus manos sobre sus ojos y ¡plá! El ciego recibe vista. Apagan la tele, está jugando el Madrid-Barça, pero algo más importante estaba ocurriendo. Y se crea una expectación y de repente una mujer sale con una úlcera. Y Jesús se acerca, pone la mano y esa úlcera, ese hinchazón desaparece. ¡Wow! ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Hay gente que se quebranta, llora. Y allí en la esquina, al lado de la mesa de billar, en un taburete medio recostado en su silla de ruedas, había un paralítico. Y Jesús se acerca al paralítico. Pero cuando está
centímetros de tocar sus piernas, el paralítico le dice no. El bar entra en silencio. Y le preguntan, ¿qué pasa? Quiero hacerte un bien. Y el paralítico dice, no, que me quitan la pensión. Porque a veces podemos llevar tanto tiempo postrados que no hemos acostumbrado a una vida limitada, a una vida llena de excusas, una vida en la posición de víctima, donde todos tienen que estar centrados en ayudarme. Por eso el Señor dice, ¿quieres? ¿Estás dispuesto? Recuerda el paralítico que dijo, estoy solo, nadie me ayuda, se meten antes que yo, no me dejan. Pobrecito de mí. Quizás hay cosas que tienen que cambiar en tu vida, pero tu actitud, tu mentalidad ha sido de víctima. Pobrecito de mí. Todos van en tu contra. Nadie me ayuda. El pastor no me llama cuando lo necesito. La mujer que me diste. El hombre que pusiste a mi lado, estos niños, me roban la bendición. Y continuamente señalas a otro y yo te digo, el Señor viene y nos desafía, nos invita a creer en milagros, pero nos desafía a cambiar la mentalidad. A ser de aquellos que los milagros les siguen, pero primero, decide enfocarte en Jesús. Enfocarte en Jesús. Enfocarte. Responder a su voz con obediencia. Obediencia. Y por último, entender que todo lo que Dios hace tiene un propósito. Y recibir esos milagros de Dios como propulsores para lo que Él planeó para tu vida. Y si tú como yo necesitas hoy no solo un milagro, sino un cambio de mentalidad, yo te invito a ponerte de pie y levantar tu mano. El Señor nos llama a parar la atención no en el que está contra nosotros, sino en el que está con nosotros. Cuenta la historia, esta es otra historia ilustrativa, que una vez un hombre llegó en la iglesia y a la puerta de la iglesia, en una esquinita, estaba Satanás llorando. Y cuando se acerca, porque este cristiano era tan bueno que quería ayudar hasta el mismísimo Satanás, le dice, Satanás, ¿qué te pasa? Y dice, es que ahí dentro todos me echan la culpa hasta de lo que yo no hice. Satanás es nuestro enemigo, nuestro adversario. Él busca nuestra destrucción. Eso es una verdad. Hay una guerra espiritual que hay que vivir y hay que posicionarse en ella. Pero mayor es el que está contigo. Tú y Dios sois mayoría. Tú y Dios sois mayoría. Y el Señor para tu vida, se enfrenta a ti, hace que dejes de imitar a Bethesda, al estanque, al resto de personas que está a tu lado, se pone en tu cara y dice, ¿quieres ser sano? ¿Quieres el cambio? Señor Jesús, transforma nuestra mentalidad. Dejamos toda superstición, dejamos toda mentalidad religiosa, toda mentalidad superficial, toda mentalidad de víctima, para recibir una mentalidad diferente. Tu palabra dice que tú ibas a transformar nuestra mente, que tenemos la mente de Cristo. Y hoy queremos decidir caminar mirándote a ti, no las circunstancias, no las personas que nos rodean. Mirar, esperar, confiar solamente en ti. Hoy agarramos la palabra que quizás por momentos la dejamos a un lado.
Si Dios te ha dado una palabra, si Dios te ha llamado, dale un lugar prioritario. Algunos están atascados porque hay una palabra que se niegan a obedecer. Y es tan fácil como obedecer. Es tan fácil como obedecer. Es el momento de obedecer. Ninguna imposición de manos, ningún lugar va a hacer que tú no tengas que pasar por el camino de la obediencia. Es el momento de ser responsables, de tomar parte en el milagro de Dios obedeciendo. Señor, pedimos perdón por toda rebeldía, por toda negligencia, por toda vez que tú hablaste y pusimos otras cosas como más urgentes. Hoy nos agarramos a tu palabra. Esa palabra que es vida y paz. Y aún pido que aquellos que necesitan una palabra en medio de una situación difícil, la reciban. La reciban. Habla, tú hablas. Tus ovejas escuchan tu voz. Habla, Señor. Habla en esta hora. Habla al corazón. Una palabra de dirección. Una palabra que les sostenga sobre el agua. Y hoy queremos declarar que no solamente queremos una solución rápida para nuestros problemas, sino queremos todo lo que tú has preparado para nuestras vidas. Aun si en el caminar hay persecución, pero tú estás con nosotros. Señor, avanzaremos sobre esas situaciones. Abrazamos todo lo que viene de ti. Abrazamos todo lo que viene de ti. Entendemos que los milagros son parte de un proceso en el cual te seguimos, en el cual somos transformados día tras día, en el cual abandonamos el pecado, una vida errada, aquello que nos alejaba de ti, que nos hacía daño, que te ofende, para tomar el diseño que tú tienes para nuestra vida, nuestro matrimonio, nuestro trabajo. Y Señor, una vez más, como Elías, con la mentalidad correcta, pedimos que tú te manifiestes de forma sobrenatural. Tú le llamaste una vida diferente, pero primero, sobrenaturalmente, sanaste al paralítico. Y en esta hora pedimos que sobrenaturalmente tu Espíritu Santo se manifieste en medio de esas situaciones que nos impiden vivir aquello que has preparado para nosotros. Y haya milagros, haya prodigios, haya maravillas. Pero Señor, pido que si hay una situación difícil que tú estás permitiendo para que nos volvamos de todo corazón, en primer lugar, Señor, oh Dios, transforma nuestro corazón. Cambia nuestro destino. Señor, recibimos esa mentalidad diferente y pedimos que al salir de este lugar, que esta semana tu presencia nos acompañe y veamos cómo tu favor, tu bien, tu misericordia, aún señales, nos siguen por cuanto nuestra mirada está en ti, por cuanto obedecemos tu voz, por cuanto hemos aceptado el propósito para el cual hemos sido creados. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. El Señor te invita a ser parte de sus milagros, teniendo la mentalidad correcta. Si mientras escuchaban la prédica, mientras orábamos, hay un pensamiento que ha convivido contigo, pero que te has dado cuenta que allí no estaba Dios, había una superstición, recházala. Recházala. Mantén tu mirada fija
en el Señor. El Señor viene a sacarnos de aquello que nos paraliza para vivir todo aquello que Él ha preparado para nosotros. Recibe un fuerte abrazo, una bendición muy grande. Nos vemos en los grupos de conexión. No te los pierdas esta semana y la semana que viene. Muchas bendiciones.